Vamos a ver. Está todo bien. Ahí está. Está todo bien.
Encendiendo Candelero. Un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. Comenzamos. Buenas noches. Bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Nos estamos conectando un poquito tarde. Les pido una gran disculpa. La verdad es que he andado un poco enfermo. Me ha estado dando o atacando lo que es la gripe. Algo normal ahorita con este tiempo que estamos pasando ahorita. Para nadie es un secreto que ahorita nos hemos estado casi congelando en estos días pasados, y salir en la mañana temprano a ir al trabajo y después estar expuestos a la lluvia, pues resulta con estos pequeños problemitas, estos pequeños achaques. Pero voy a hacer todo lo posible, mis hermanos, mis amigos, por compartir un rato con ustedes. Vemos que nadie se conecta todavía, pero bueno, así esté un solo expectante, yo igual, de la misma manera, de la misma forma voy a llevar a cabo mi labor. Pero bueno, yo sé que de todas maneras el día de mañana o pasado o en el transcurso de la semana va a haber muchas personas que lo van a estar mirando, que lo van a estar escuchando. Mi hermana Alondra Costa, bendiciones, hermana, gracias por estar ahí siempre puntual. Como decía, andamos un poquito enfermos ahora. Tal vez a lo mejor la voz no se me va a escuchar igual, pero voy a hacer lo que esté de mi parte y todo lo posible, porque créanme que pues hoy precisamente tengo que hacer algo diferente. Créanme, no es que yo sea una persona que constantemente me guste cambiar de ideas o de planes, pero me veo en la necesidad, mis hermanos, mis amigos, de compartirles una pequeña explicación en este día, un pequeño resumen basado en que he estado observando que pues hay algunas personas que me han estado un poco inconformes con nuestra enseñanza. He recibido ofensas, pero yo les he contestado que Dios no nos ha llamado a contender, pero comprendo que hay muchas personas que, al igual que yo en un principio, están siendo confundidas en este momento, están siendo de alguna manera engañadas, y me refiero por el viento de doctrina, que no es nada nuevo, que ya Jesucristo nos advirtió acerca de eso, ¿verdad? Y pues bueno, como Dios me ha llamado a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, un Evangelio completo,
pues me es menester y me es obligatorio el tratar de ayudar a esas personas a conocer la verdad. Y mis hermanos, mis amigos, porque he sido atacado por algunas personas y por el hecho de que creo en que Jesús es Dios. Y pues, mis hermanos, mis amigos, no se trata de lo que yo crea, ni tampoco de lo que yo enseño, sino de lo que la Biblia realmente aporta o reporta. Si la Biblia dice que Jesús es Dios, pues tenemos que creerlo, porque si no creemos que Jesús es Dios, pues entonces vana es nuestra fe. Él dijo claramente que en ningún otro hay salvación. Entonces, si nosotros no creemos en que Jesús es Dios, pues entonces vana sería también primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Veamos, ahí lo dice claramente. Dios fue manifestado en carne. Creo que esa palabra es muy reveladora. Y quiero explicarles que todo eso tiene que ver, mis hermanos, mis amigos, con lo que son las transiciones. Todo se basa en transiciones, toda la Biblia se basa en transiciones. Y hoy les voy a explicar por qué, mis hermanos, mis amigos. Claro que al final también les voy a dar por lo menos el nombre del mensaje que voy a estar compartiéndoles el lunes. Pero bueno, espero y me tengan paciencia y poder ser de bendición también para ustedes. Los que ya conocen esto y están afirmados, pues solamente recíbanlo como una reafirmación. Pero también todos aquellos que en estos momentos aún tienen dudas o están confundidos, pues espero que también después de que escuchen este mensaje y con lo que vamos a hablar, con lo que les vamos a compartir en unos minutos, pues que puedan recibir la edificación y la bendición del Espíritu Santo en sus vidas. No del ruiseñor, del Espíritu Santo. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, pues como les dije, este es un pequeño tema reflexivo en base a eso, y es hablando de transiciones. Las transiciones son cambios, y el camino de Dios está lleno de ellas. Por ejemplo, tenemos la transición del arca del pacto. El arca, un simbolismo de la presencia de Dios. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era conocida o era manifestada o representada a través del arca del pacto de la alianza. En el arca dice la Biblia que contenía las dos tablas de piedra que habían sido escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos, la ley, y estaban en un cofre de madera de acacia que había sido edificado por un personaje llamado Jajalael, algo así, Nahalael. Pero bueno, mis hermanos, mis amigos, el arca, un simbolismo de la presencia de Dios. El arca simbólica bendijo la casa de Obed-Edom por 3 meses, pero también hirió y fulminó a Usa por atreverse a tocarla sin autorización. Y todo esto ocurrió durante el antiguo pacto cuando reinaba el rey David. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, mis amigos, de estos dos actos o estos dos acontecimientos? La autorización del rey. Cuando el arca estaba en manos de los filisteos, ellos lo tomaban como una carga y querían deshacerse de ella. David, al darse cuenta y al recuperarla, quiso llevarla consigo. Pero la Biblia dice que un hombre llamado Usa, cuando llevaban el arca, dice que uno de los caballos en los que lo llevaban trasladando se espantó y comenzó a relinchar y a
a dar problemas, y dicen que el arca, pues obviamente por el movimiento tendió a caerse. Y dicen que este hombre llamado Usa extendió sus manos para retener o detener el arca. Y cuenta la historia bíblica que cuando él sostuvo el arca, o cuando él tomó con sus manos el arca, dicen que Dios entró en ira, que se enojó Dios y lo hirió, y esa herida fue de muerte. Mis hermanos, mis amigos, ¿por qué ocurrió eso? Pues precisamente porque no había sido autorizado por el rey, por una persona de autoridad, para que él pudiera hacer tal cosa. El arca pues solamente era bajo la autorización del rey o del sacerdote, pero él no era ni rey ni era sacerdote. Entonces, a diferencia de esto, al David observar esas cosas, entonces tomó el arca y dijo, pero ¿cómo fue que yo, qué cosa hice de haber pensado, de haber decidido el traer el arca de Jehová, dice, o el arca del pacto? Dice, ahora dice, tómenla y llévenla a la casa de Obed-edom. Y la Biblia dice que cuando llegó a la casa de Obed-edom, bendijo a su casa, a él y a su casa por 3 meses, de acuerdo a lo que escribió el profeta Samuel en uno de sus libros. Entonces, mis hermanos, mis amigos, vemos que cuando David autorizó para que llevaran el arca a la casa de Obed-edom, Dios no hirió a Obed-edom, ni tampoco de alguna manera hirió a su casa o su familia, sino todo lo contrario. Bendijo a Obed-edom y bendijo toda su casa por 3 meses. Es bien importante eso, mis hermanos, en tomar en consideración de que es, por ejemplo, en mi caso, si yo dijera que soy pastor, sin que mi pastor, la autoridad, me lo delegara o me autorizara, entonces obviamente que yo estaría en problemas delante de Dios, porque por eso son las autoridades de Dios en la tierra, para que todo se haga en ese orden. Entonces, como Usa no esperó la autorización del rey para que el rey le dijera, recibe el arca o tómala, entonces vamos a decir que la ira de Dios no hubiera caído sobre de él, ni hubiera habido ningún problema. Pero como el rey no autorizó y él se atrevió, dice la Biblia que por atreverse a tocar el arca, por eso Jehová se enojó, y dice que por eso lo hirió, y lo hirió de muerte, o sea, lo fulminó. Pero bueno, eso solamente, mis hermanos, es una pequeña explicación de lo que aconteció, o de lo que realizó la presencia de Dios simbólica que representaba el arca del pacto. Ahora, de lo simbólico a presencia de Dios. La real presencia de Dios recompensó a Bernabé por vender sus propiedades y dar todo lo recibido a los apóstoles para beneficio de todos los congregados o de la congregación. Esto ya, mis hermanos, viene siendo lo que es la transición del arca del arca de Dios, o de la presencia de Dios simbólica a la presencia de Dios real, ya no en el antiguo pacto, sino ahora en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La transición del antiguo pacto al nuevo pacto, o del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del arca de la presencia de Dios simbólica, del arca del pacto, a la presencia de Dios real. En una ocasión, el libro de los Hechos dice que Bernabé, quien era un levita de Cirene, pero también apóstol y profeta, compañero de milicia del gran apóstol Pablo, dice que él decidió vender sus propiedades, lo que tenía, y para que lo que fuera, lo que recibiera o lo que juntara, entregarlo a los pies de los apóstoles, para que no hubiera ningún necesitado en medio de la congregación, porque esa era la manera, o esa era la forma como en ese tiempo la iglesia del Señor, los comienzos de la iglesia primitiva, así obraban, así llevaban a cabo sus ofrendas. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia que Bernabé vendió una propiedad o unas propiedades, y de lo recaudado lo llevó a los pies de los apóstoles.
y fue la bendición de Dios para él, porque él benefició a la congregación con su ofrenda. ¿Y cuál fue la bendición de Dios para él? Pues llegó a ser un gran profeta y un gran apóstol y un gran publicador del evangelio junto con el apóstol Pablo. Iba por muchas ciudades divulgando, predicando el evangelio de Cristo. Era una gran bendición, mis hermanos, es una gran bendición ser un apóstol, ser un profeta de Jesucristo en aquellos tiempos y en estos tiempos es una gran bendición. ¿Por qué? Porque hay una relación muy íntima con Dios, personal. Y bueno, también trajo un juicio fulminante para Ananías y Zafira por intentar engañar con mentiras al glorioso Espíritu Santo. Vemos ahí también hay una diferencia, algo parecido como lo que pasó con Usa y con Obed-Edom. También fue algo parecido con lo que pasó con Bernabé y lo que pasó con Ananías y Zafira. Dice que el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué convinieron en mentirle o engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso la propiedad que ustedes habían vendido, dice, no era de ustedes? Pudieron haberse quedado con lo recaudado o pudieron haberse quedado con ella, pero no haber intentado engañar al Espíritu Santo, dice. Y notemos que Pedro primeramente los pone a prueba. Le pregunta a cada uno por separado, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Pero ellos ya se habían puesto de acuerdo y cada uno ya sabía la cantidad que tenía que hablar o que tenía que decir. Y dice que cuando Pedro se dio cuenta por el Espíritu, porque Pedro era un hombre muy espiritual, tenía el discernimiento muy desarrollado del Espíritu, entonces dice que cuando él se dio cuenta de que estaban mintiendo, pues entonces le dijo, mira, ¿por qué conveniste en tratar o intentar engañar al Espíritu Santo? Dice, ahora dice, esos que vienen ahí se te sacarán y te llevarán a enterrar, ¿verdad? Y dice que cayó inmediatamente ahí, fulminaba a Ananías y los que estaban ahí se lo llevaron y lo fueron a enterrar. Y en unas horas después más regresó también su mujer Zafira. Y Pedro, como les acabo de decir, le hizo la misma pregunta. ¿En cuánto vendiste la propiedad? Y ella pues le contestó con la cantidad con la que ya se habían puesto de acuerdo ellos. Y Pedro le dijo lo mismo, pues ¿por qué conveniste o por qué intentas mentirle al Espíritu Santo? ¿Ves esos hombres que vienen ahí o esos muchachos? Dice, vienen de enterrar a tu esposo, dice, y ahora también te sacarán a ti. Y dice que inmediatamente cayó fulminada también, como un juicio de Dios, como un castigo de Dios por intentar mentirle al Espíritu Santo. Recordemos, mis hermanos, que el mismo Señor dice que blasfemar contra Dios tiene perdón. Blasfemar contra el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tiene perdón. Dice, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, dice, ya no, eso sí no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera, ni por los siglos de los siglos. Entonces, por la esencia de Dios es el Espíritu Santo, es la esencia de Dios, la deidad, la totalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aunque yo sé que los que tenemos el Espíritu Santo y somos sellados por Dios, el Espíritu nunca va a permitir que tal cosa hagamos. Pero sin embargo, de todas maneras hay que tener mucho cuidado y no estar expuestos a esa falta, ¿verdad?, de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero bueno, mis hermanos, mis amigos, todo esto ocurrió para nuestro aprendizaje ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. La transición, otra de las transiciones, mis hermanos, mis amigos, es la transición de las leyes de tablas a corazones. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, las leyes fueron escritas en tablas de piedra. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que ahora sus leyes serían escritas sobre los corazones de los hombres. Entonces, se necesitaron 4 tablas de piedra para instituir la ley de Dios.
Los 10 mandamientos fueron escritos 2 veces en la montaña por Moisés y por el dedo de Dios. Dios llamó a Moisés y lo llamó a un ayuno de 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer alimento, que ese es el ayuno verdadero de Dios. Todo lo demás son inventos. El verdadero ayuno de Dios, mis hermanos, mis amigos, es sin agua y sin alimento. Y Dios no demanda ni pone carga, ni mucho menos para que alguien se sobrecargue o intente hacer algo más de lo que su cuerpo, su organismo le permite. Hay personas que se avientan hasta 40 días de ayuno, hay personas que se avientan 20 días de ayuno, hay personas que se han muerto por querer lograr una hazaña como la de Cristo, como la de Elías o como la de Moisés. Y mis hermanos, mis amigos, pues si Dios no nos llama a tal cosa, pues no debemos de meternos. Ahora, si un día Dios llama a alguien, lo va a capacitar y le va a suplir todo lo necesario. Pero si Dios no nos llama, pues hagámoslo de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo también a lo que nuestro organismo nos demande. Porque si alguien, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, una persona que tiene alguna enfermedad, y porque los pastores en la iglesia o los predicadores dicen, no, usted puede ayunar porque usted es valiente y porque usted es un hijo de Dios, y Moisés pudo, si Elías pudo, si Jesús pudo, usted también puede porque usted es hijo de Dios y porque usted todo lo puede. Mis hermanos, no, porque a veces se mandan o se piden las cosas por emoción, pero las cosas con Dios así no trabajan. Por eso, si Dios no provee y si Dios no te llama, ahora creo yo, si Dios te llama, es preferible que sea una voz audible y que seas 100% seguro que fue Dios. Porque un pensamiento, una idea o un consejo de alguien que te llega no es suficiente. Si Dios llega y con voz audible te habla y te dice, o en un sueño te habla y con voz audible y te dice, ve a hacer tal cosa porque yo estoy contigo y no temas porque yo te voy a proteger, yo te voy a guardar y te voy a fortalecer, pues adelante. Pero si es un pensamiento, una idea o un consejo de alguien, mi recomendación es que no lo hagas, porque no es de sabios. Ahora, bueno, solamente será una pequeña introducción acerca de esto, pero bueno, los 10 mandamientos fueron escritos 2 veces en la montaña, una vez por Moisés y otra por el dedo de Dios. Subió Moisés los primeros 40 días y llevó 2 tablas. Llevó 2 tablas en sus manos. Y al estar con Dios en esos 40 días en su presencia y experimentar el gozo y experimentar lo que es el éxtasis espiritual, lo que es la dimensión espiritual de estar cerca de Dios, de estar frente a frente con Él, dice que Él bajó con las tablas escritas, con la ley y los 10 mandamientos. Pero a pesar de que Moisés había estado 40 días y 40 noches, aún todavía cuando bajó mostró su lado humano. Dice que bajó y entró en ira porque el pueblo estaba ya de alguna manera rebelándose. Cuando él regresó no lo encontró igual que cuando él se fue. Aunque había dejado a Aarón que estuviera al frente de él, que estuviera al pendiente, sin embargo, pues como no era Moisés, era Aarón, y Aarón todavía pudo ser manipulado, Aarón todavía pudo ser engañado o influenciado más bien por ellos, y se dejó influenciar y cometió el error juntamente con ellos y cometieron lo que viene siendo el pecado de idolatría. Pero bueno, dice que Moisés bajó molesto, entró en ira, y por esa ira fue que las tablas que traía en sus manos las quebró enfrente de ellos, las quebró, las hizo pedazos, y ahí pues de alguna manera se quedó sin la ley, sin los 10 mandamientos. Todo el trabajo realizado por 40 días y 40 noches parecía que quedaba en la nada. Sin embargo, Dios, que ya estaba en sus planes y en sus propósitos que el pueblo recibiera las leyes y los mandamientos para que se reordenara, para que se organizara,
para que de alguna manera pues empezara a ser dirigido o ser guiado. Recordemos que antes, pues como no había ley, no había mandamientos, Dios le permitía a la gente hacer muchas cosas, porque el pecado estaba en el mundo, pero no lo había dado Dios a conocer, entonces no los podía juzgar. Pero ya una vez que acontece eso, Dios vuelve a llamar a Moisés otra vez, otros 40 días y 40 noches a la montaña, nuevamente en ayuno y oración. Y en esta ocasión pues ya lleva con él a Josué y lleva a algunos de los ancianos, y Josué se quedó un poco cerca de él, pero todavía retirado de la montaña o retirado de donde estaba Moisés, en el éxtasis de la presencia de Dios, en la dimensión espiritual. Ya Josué estaba cerca, estaba al pendiente, pero no le permitió todavía a Dios que llegara a donde estaba Moisés con él. Sin embargo, en esta otra ocasión, ahora Moisés vuelve a subir y vuelve a tallar otras 2 tablas de piedra, pero ahora ya no es Moisés el que las escribe. O sea, en una ocasión Dios era como, digamos, como el que le dictó lo que tenía que escribir, pero en otra ocasión fue el dedo de Dios el que escribió. Entonces, cuando escribió el dedo de Dios, pues entonces ya esas tablas de piedra, esa ley ya se mantuvo, pudo Moisés bajar con ellas, y ya pues fue otra cosa, ya fue diferente. Ahora sí llegó ya con las tablas, llegó con el pueblo, ya no los encontró en la misma condición. Ahora ya pues su labor fue enseñárselas, su labor fue presentárselas, y ahora pues ya comienza a ejercer la autoridad de los 10 mandamientos, de la ley de Dios para su pueblo. Pero bueno, esas, mis hermanos, mis amigos, estuvieron vigentes solamente hasta la muerte de Jesús, porque el testimonio de Jesús viene siendo vamos a decir que el testimonio de Jesús es la referencia, o es la mejor manera de que nosotros podemos conocer acerca de la transición de la ley y los profetas a la gracia. Por ejemplo, Jesús cambió las tablas de piedra por corazones de carne, pero esto ya lo hizo en el nuevo pacto. Y poco a poco voy entrando, mis hermanos, a donde los quiero llevar. Pero Jesús cambió las piedras por corazones de carne. Jesús redujo los 10 mandamientos a solamente 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es que abolió los otros mandamientos, o que los borró, o que no los consideró, sino lo que pasa, mis hermanos, que cuando Él dice amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu mente, pues se está refiriendo a que si haces eso, pues no vas a ser un idólatra. Si haces eso, no vas a tomar en cuenta otras cosas por encima de tu Dios. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, ahí van los otros mandamientos también. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no tomarás lo de tu, ¿cómo se dice? No tomarás lo de tu criado, ni tomarás las vacas de tu criado, ¿no? O sea, ahí dice claramente, ni tomarás lo de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no la codiciarás, y ahí están los otros mandamientos. No te inclinarás ante dioses ajenos, y todos los 10 mandamientos ahí en solo 2 los redujo Jesús. Y qué bien, ¿verdad? Porque simplemente yo creo muchos, cuando miran los 10 mandamientos, dicen, es que difícil de cumplirlos. Pero ya cuando Jesús te pone 2 mandamientos nada más, si eres capaz de aceptarlo y recibirlo en tu corazón, y Él perfecciona su amor en tu corazón, pues entonces tú tienes la capacidad de poder cumplir esos 10 mandamientos en tan solo esos 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pero eso ya lo hizo Jesús en el nuevo pacto. Cumplió la ley y quedó abolida para dar paso a escribir su ley sobre los corazones de los hombres. No les doy escrituras ahorita, mis hermanos, mis amigos, para no hacer largo el mensaje, porque ya estoy casi terminando. Ahora llegamos a lo que es la transición del pueblo a la iglesia. La profecía
enviada por el Señor amonestaba solamente a su pueblo. En todo el antiguo pacto, desde Moisés y los profetas para adelante, porque anteriormente pues sabemos que en los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues, y en los tiempos de Moisés, pues Dios dio algunos otros nombres o se le atribuyó algunos otros nombres como el gran yo soy, por ejemplo, pero la esencia en sí, en su totalidad, era Padre Eterno. Entonces, incluso a Isaías también se lo muestra, Príncipe de Paz, Padre Eterno. O sea, la esencia de Dios es Padre Eterno. Los nombres, utilizó él diferentes nombres o se le atribuyeron diferentes nombres, pero su esencia era Padre Eterno y ha sido siempre. Ahora, por ejemplo, la transición del pueblo a la iglesia. En todo el antiguo pacto los profetas hablaron para amonestar únicamente al pueblo, para exhortar al pueblo, para llamarle la atención al pueblo. Era un pueblo, la Biblia dice que el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde, un pueblo muy desobediente, que Dios les mostraba constantemente misericordia y les hablaba por medio de los profetas para que supieran su voluntad y para que corrigieran su vida, sus caminos, mas sin embargo ellos no lo hacían. Por eso es que Dios les levantó infinidad de profetas. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Samuel, el profeta David, el profeta Natán, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, el profeta Daniel. O sea, yo les voy a estar hablando de cada profeta a partir de este lunes en adelante, pero lo que quiero darles a entender y a explicar, mis hermanos, es que en el antiguo pacto Dios solamente tomaba en consideración o era su prioridad el pueblo de Israel, su tierra santa. Todo eso pasó, todo eso aconteció mientras estuvo vigente el pacto de la ley y los profetas. Mas cuando llegó el tiempo de la gracia, la Biblia dice en el libro de Hebreos, mis hermanos, que todo lo que fue simbólico, todo lo que en aquel tiempo fue simbólico para que después viniera lo real, dice que todo eso quedó abolido y todo eso quedó expuesto a desaparecer. Tanto el antiguo pacto como la vamos a decir que la manifestación de Dios o la preocupación de Dios de solamente por su pueblo, por su tierra santa, ahora ya todo eso cambió. Ahora Dios estableció, constituyó su iglesia, porque en todo el antiguo pacto, mis hermanos, mis amigos, nunca Dios mencionó la iglesia y no lo hizo porque no era el tiempo. Todo tiene un tiempo para una transición, la transición del pueblo a la iglesia. Por eso ahora nosotros, los que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Para nosotros ya la ley no tiene nada que ver en cuanto a la salvación. Para nosotros la salvación es en cuanto a la gracia. Por tanto, para nosotros no debemos de decir que somos el pueblo de Dios, más bien somos la iglesia de Jesucristo. Es entendible porque al decir que somos pueblo de Dios es como decir somos gente de Dios, porque pueblo es algo similar como gente. Entonces pueblo de Dios, gente de Dios, pero Él le dio el nombre de la iglesia, pues entonces aprendamos el lenguaje espiritual que habla Jesús a través de su palabra. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, mis amigos, al hacer esa transición, entonces abolió, canceló, finiquitó todo lo referente a la ley y los profetas. Por eso, mis hermanos, mis amigos, es que Jesucristo no pudo manifestar o mostrar su deidad en el tiempo de la ley y los profetas, porque eso iría contra su misma palabra, eso iría contra sus mismas enseñanzas. Él era conocido como Padre Eterno, era conocido como Jehová Ninsi, era conocido como el Jehová Libertador. Ahorita les voy a enseñar algunos de los nombres o atributos que él tenía, pero primero quiero terminar esta fase. Todos
todas las exhortaciones y sus reprensiones eran destinadas para su corrección. En el nuevo pacto surgió el comienzo de la iglesia. Jesús estableció en el nuevo pacto dos fundamentos para sentar las bases de su iglesia, el de apóstoles y profetas, dos fundamentos que no deben de faltar ni pueden faltar en ninguna institución o organización eclesiástica que lleve el nombre de Jesús o que de alguna manera represente a la iglesia del Dios vivo. Siempre deben de estar fundamentadas bajo las bases o sobre las bases de apóstoles y profetas. Al echar a andar el nuevo pacto, Jesús decidió dar dones a los hombres y además también le otorgó poderes a su iglesia. La Biblia dice que cuando Jesús murió y resucitó, fue a las profundidades a predicarle a los espíritus encarcelados, a los del tiempo de Noé, para que, como dice su escritura, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él fue a predicarles porque nadie más les había predicado. En los tiempos de ellos no había 10 mandamientos, no había una ley, no eran acusados del pecado, y por eso Jesús tuvo que ir a predicarles en espíritu. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, dice que en espíritu. Pero él fue a predicarles en espíritu, y la Biblia menciona que los tomó y los llevó, los que estaban cautivos los tomó y los llevó al cielo, pero dice que cuando los llevó al cielo, dice después, fue cuando repartió los dones a los hombres aquí en la tierra, pero a los que ya fuimos parte de la iglesia. Nos dio dones espirituales, pero no solamente dones, sino también los poderes celestiales, los poderes otorgados a la iglesia para que la iglesia pueda vencer. Pero, mis hermanos, esa es una transición. Vuelvo y repito, las transiciones son bien importantes y debemos de tomar en cuenta y las debemos de no olvidar o de no ignorar o de no hacer un lado, para todo. Por eso al principio les dije, las transiciones son cambios y el camino de Dios está lleno de ellas. Y ahora sí es que voy a entrar a la parte principal, a la parte que considero yo más importante, que es precisamente por lo que estoy haciendo este live, esperando con todo mi corazón de parte de Dios poder ayudar a esas personas que tienen dudas, que están confundidos y que pues muestran su descontento, muestran su inquietud, muestran de una manera errónea o equivocada, atacándonos a nosotros los predicadores, los enseñadores, y bueno, claro que nosotros debemos de estar preparados y capacitados y tener paciencia, ser tolerantes y sobre todo, primeramente, pues mostrar el amor de Dios como hijos de Dios que somos. Pero también, si podemos ayudar a esas personas, ¿por qué no? Si Dios nos ha ayudado, en este caso Dios me ha ayudado a mí a conocer la verdad y a entender sus verdades, y si lo ha hecho por su gracia conmigo, ¿por qué yo no voy a compartir de gracia eso mismo que Dios me ha dado? Y bueno, mis hermanos, mis amigos, aquí voy a entrar a lo que es la transición del nombre de Dios. La transición del nombre de Dios. Mis hermanos, como les decía, en el periodo de la ley los profetas, Dios el Señor se hizo llamar Jehová de los ejércitos, pero su esencia siempre fue la de Padre Eterno. O sea, Jehová Dios, Padre Eterno. En todo el periodo de la ley y los profetas fue conocido como Jehová Dios, Padre Eterno. Los demás que se le atribuyó, que por ejemplo Jehová el Salvador, Jehová la roca, Jehová el sanador, Jehová el libertador, Jehová el redentor. La misma escritura dice, y en ninguno otro hay salvación. Jehová el Salvador. Es aceptable, es respetable, como una enseñanza, como para adquirir conocimiento, está bien para nosotros que somos parte de la iglesia, parte del nuevo pacto, del pacto de la gracia, está bien. Está escrito en la Biblia.
hay que aceptarlo, está escrito en la Biblia, hay que recibirlo, pero como un conocimiento. Porque nosotros no somos parte del pueblo de Israel. Nosotros somos parte de los gentiles. Y al pueblo gentil, obviamente, aún todavía, a su pueblo, a su tierra santa, a Israel, allá me refiero a donde están las raíces, aún se aceptan en este tiempo a Jesús como Dios, como su Salvador. Para ellos también hay misericordia, para ellos también hay perdón, para ellos también hay redención. Pero si aceptan a Jesús como Dios. El problema es, mis hermanos, mis amigos, que hoy día los predicadores, los enseñadores, quieren tomar esto de Jehová Salvador, Jehová la roca, Jehová el sanador, Jehová el libertador, Jehová el redentor, para aplicarlo en este tiempo de gracia. Y eso no es posible, mis hermanos, mis amigos. Y mismo Jesús lo dio a conocer y lo dio a saber, porque en todo el periodo en que Él estuvo aquí en la tierra, o todo el tiempo, por los 33 años que estuvo en la tierra, vivió bajo la ley. Él estuvo viviendo bajo la ley y los profetas, cumpliendo esa ley con su propia vida, con su propio caminar. Por tanto, los escritos que están en la Biblia, antes de la transición, antes de que el pacto de la ley quedara abolido por Él mismo, al haberlo cumplido y con su muerte y resurrección, Él jamás pudo revelar su deidad, jamás pudo revelar su esencia. Por eso los mismos discípulos no comprendían, no entendían que Él era Dios. Trató en ciertas ocasiones, ya casi cuando iba a partir, de hacérselo saber, pero entre líneas, no tan claro, y por ende no lo podían comprender, no lo podían entender, porque todavía no venía o no les había enviado al Consolador, al Espíritu Santo, el que Él mismo les dijo: cuando Él venga, les va a recordar lo que yo les he hablado y les va a enseñar todas las cosas. O sea, como no estaba el Consolador, no estaba el Espíritu Santo dentro de los corazones de los hombres, por eso los hombres no podían comprender. Y como no podían comprender, y porque no era el tiempo, no había llegado el tiempo de la transición, por eso Él no iba a revelar tal cosa. Él no iba a tentar o no iba a rebelarse contra su propia palabra. En el antiguo pacto, la esencia Padre Eterno, pero su nombre Jehová de los ejércitos. Pero una vez que termina con su muerte y resurrección y dice consumado es, y en Hebreos dice que todo lo que en el principio era como un símbolo de lo que había de venir, que es verdadero, dice, todo eso está expuesto para ser eliminado, para ser abolido, dice, por tanto debe desaparecer. Entonces, cuando Jesús cumplió la ley y la abolió, entonces hizo a un lado las tablas de piedra o la ley de las tablas de piedra para escribir en los corazones de los hombres y también para comenzar a echar a andar el nuevo pacto. Entonces ahí sí, cuando Él se va y envía al Consolador, al Espíritu Santo, ahí comienza a revelar y ahí comienza a mostrarles que Él era Dios. Ellos lo conocieron como el Hijo de Dios, porque era como se dio a conocer o como se debía de dar a conocer. ¿Por qué? Porque Él no les podría decir antes de la transición que Él era Dios, que Él era la deidad, porque entonces no iba a poder cumplir con la ley, sino que iba a contradecir la misma ley. Por eso estos predicadores o estos hermanos que hoy día dicen Jesús no es Dios, Jehová es Dios. Ellos dicen a Jesús no lo debemos de adorar, nomás lo debemos de venerar. Cuando la Biblia dice que en ningún otro hay salvación y dice que delante de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en el fondo del mar. Jesús lo dice, la Biblia lo dice. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice. Y en este Jesús dice, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Entonces todo eso es Biblia, todo eso es palabra de Dios, del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia. Por lo tanto, nosotros
No dependemos de la ley ni de los profetas, nosotros dependemos de la gracia. Mucho me temo que inclusive del libro de los Hechos para adelante, cuando comienza la iglesia, es lo que nosotros más debemos de tomar. Sí debemos de leer y sí debemos de estudiar, sí debemos de escudriñar Mateo, Lucas, Marcos, Juan y todo eso, sí lo debemos de hacer. Pero casi la mayoría de esas escrituras, la mayoría de esos escritos, de esas vivencias, de esos hechos, solamente nos sirven para un conocimiento, para un entendimiento, para adquirir sabiduría. Y también porque tiene poder la palabra, toda tiene poder, toda es poderosa. Pero para regirnos, para guiarnos, para instrucción dentro de la iglesia, pues debemos de considerar más del libro de los Hechos para adelante. Porque cuando ellos dejaron de ser discípulos y fueron delegados para ser apóstoles, ahí recibieron la revelación del Espíritu, porque ya el Consolador estaba con ellos y ellos mismos dijeron: ahora sí recuerdo, esto fue lo que dijo Jesús, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque ya estaba el Consolador en ellos, el Espíritu Santo. Pero antes no, mis hermanos, ni los discípulos le entendían a Jesús. Y eso es lo que está pasando hoy día con los discípulos de estos tiempos. Hacen a un lado a Jesús, lo aceptan como un profeta, lo aceptan nada más como el Hijo de Dios, pero no lo aceptan como la deidad. Ahora, el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento también Jesús aparece como Jesús el Salvador, Jesús la roca, Jesús el sanador, Jesús el libertador y Jesús el redentor. O sea, es lo mismo, mis hermanos, los mismos atributos, los mismos nombres, o como le quieras llamar, que recibió Jehová de los ejércitos en el antiguo pacto, los recibe Jesús también en el nuevo pacto. O sea, en otras palabras, es la misma esencia de Dios. Jehová Padre Eterno, Jesús Padre Eterno. Jehová Salvador, Jesús Salvador. Jehová la roca, Jesús la roca. Jehová el sanador, Jesús el sanador. Jehová el redentor, Jesús el redentor. Es lo mismo, mis hermanos, lo que cambia nada más es el nombre. Ahora yo les hago una observación o una pregunta a estas personas que creen lo contrario. Y yo les digo, hagan la prueba. Hagan la prueba cuando se encuentren con una persona que necesite liberación, que necesite ser liberada, que esté poseída con demonios. Intenten echar fuera ese demonio invocando el nombre del Padre nada más o el nombre de Jehová, y de mí se van a acordar que ese demonio no les va a obedecer. Ese demonio no va a respetar. Pero si le dices en el nombre de Jesús, lo va a respetar. ¿Por qué? Porque el mismo diablo conoce Biblia. Él mismo sabe que en estos tiempos el nombre de Jesús es el que ejerce el poder, como lo ejerció también el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero cuando terminó el Antiguo Pacto, todo terminó, o sea, todo cambió. Ese Jehová Salvador ahora es Jesús el Salvador. Ese Jehová la roca ahora es Jesús la roca. Ese Jehová sanador ahora es Jesús el sanador. Ese Jehová el libertador ahora es Jesús el libertador. Ese Jehová el redentor ahora es Jesús el redentor. Cometí el error, sí, de no ponerle las escrituras. Pero ustedes que son estudiadores y ustedes que tienen esas dudas, esas inquietudes, búsquenlo y se van a dar cuenta que tanto en el Antiguo Testamento encuentran lo que les he hablado, como en el Nuevo Testamento lo encuentran, nada más con el nombre diferente, pero es la misma esencia de Dios, la misma autoridad, el mismo poder. Solamente cambia el nombre, pero es el mismo Dios. Jesús no reveló que Él era Dios a ninguno mientras duró la ley. No fue hasta que la cumplió y la abolió que dio a conocer su deidad. Es lo que les dije, 1 Timoteo 3:16. Si no creen eso, entonces esta escritura entonces no tiene validez. Esta escritura entonces no tiene validez. Y si no tiene validez, entonces nuestra fe o la fe de ustedes, pues entonces tampoco es válida. Ahí dice claramente. Ahí lo dice. Y se las voy a leer.
Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ojo a esto. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Jesús fue el que fue manifestado en carne. Ahí lo dice claramente, Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué se dio a conocer como el Hijo de Dios? Porque no podría decir él, yo soy el Padre eterno. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba el tiempo de la transición. Lo hizo hasta después de su resurrección, cuando se encontró con Tomás y se encontró con Felipe. Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y como ya era el tiempo de la transición, ya había sido abolido el pacto de la ley y estaba ya comenzando el pacto de la gracia, porque ya había resucitado, ya andaba Jesús, ya había regresado de donde había ido a predicar en espíritu, ya había resucitado, ya tenía unos días de haber resucitado. Ya el pacto de la ley había sido abolido, ahora el pacto de la gracia comenzaba su curso y ahora sí pudo Jesús revelarle que él era el Padre, porque le dijo ahí, no se lo dijo antes, ahí cuando llegó donde estaban ellos, ahí le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y tú me preguntas, muéstranos al Padre. ¿Qué no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Ahí sí se reveló. Ahí sí se dio a conocer ya como el Padre. Porque ya había sido el tiempo de la transición. Ya había sido abolido el pacto de la ley y los profetas. Y ahora estaba en curso ya el pacto de la gracia. Por lo tanto, al revelarse él, ya no faltaba a la ley. Porque la ley ya no estaba vigente. Ahí se reveló. Desde ahí comenzó a revelar su deidad. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? ¿Qué no sabes que el Padre está en mí? Y en aquel día dice, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre en mí y yo en ustedes. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y por qué dicen, Jesús es uno y el Padre es otro? Si él mismo dijo, el Padre y yo uno solo somos. Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Si el Padre fuera mayor que Jesús, entonces Jesús diría, y nadie va al Padre si yo no lo llevo. Pero él dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Amén. Entonces, ¿cómo decir que el Padre es mayor que Jesús si Jesús está... Entonces Jesús estaría cometiendo un error o un pecado al decir que el Padre los traiga porque pues yo soy mayor? No está mintiendo. Ni él es mayor ni es menor, porque él mismo es el Padre. Solamente que en el antiguo pacto no podría decirlo, no lo podía revelar, porque eso entonces iría contra su misma palabra. Su esencia de Padre eterno se hubiera puesto en riesgo. Entonces por eso, hasta que llegó la transición de la ley y los profetas a la gracia, al pacto de la gracia, entonces el Señor dijo, es el tiempo de darme a conocer, y entonces se reveló que Él era el Padre. Incluso Isaías, en el antiguo pacto, dio un pequeño avance, un pequeño comienzo de esa revelación cuando dijo, Padre eterno y príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Desde ahí, un poquito entre líneas, empezó Dios a revelar, pero la gente no entendía, no comprendía, porque el Espíritu Santo, el Consolador, no había venido todavía para revelar, para dar entendimiento, para recordar las cosas que ya muchos habían escuchado o se les habían hablado. Entonces, por eso, mis hermanos, mis amigos, hice este pequeño live precisamente para eso. Porque es una pena y, con todo respeto, una lástima
que tengamos o que tengan tantos años siguiendo este camino, tantos años caminando por este evangelio, y que sigan todavía menospreciando a Jesús, quitándole, bueno, no quitándole, porque a él nadie le quita nada, pero me refiero en el sentido humano, quitándole el crédito como Padre eterno, como Dios mismo. O sea, mi pregunta es, si no aceptas que Jesús es Dios, ¿vana es tu fe? Porque entonces no tienes salvación. Entonces no has sido salvo. Porque en Jesús estamos completos y en ningún otro hay salvación. Jesús fue el que fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre para el perdón de los pecadores, para redimirnos, para rescatarnos de las tinieblas a su luz admirable. Jesús, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores. O sea, cuando dice que Jesús es Señor de señores, quiere decir que no hay otro Señor. Cuando Él dice que es Rey de reyes, quiere decir que no hay otro Rey. Y no es que Jesús esté faltando al respeto, no. Es porque Él sabe que no hay nadie más. Él es el Padre eterno. Él es el Rey de reyes. Si no dirían Jesús un reycito y Dios Padre un reyzote. Jesús un diosito y Dios Padre un dios. No. Jesús es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro Señor, no hay otro Rey, no hay otro Dios. Que quede bien claro, mis hermanos, mis amigos. Por favor, ahí está la Escritura. Dios fue manifestado en carne, Jesús. ¿Quién fue el que vino a la tierra a manifestarse en carne? Jesús. ¿Y no dice la Escritura que Dios se manifestó en carne? Ay, mis hermanos, mis amigos, espero que este mensaje te llegue a tu corazón, que recibas el entendimiento, que le des gracias a Dios por esta palabra. Ahí va a quedar para que la escuches cuantas veces quieras y para que la compares con los textos bíblicos. Vea la palabra y de mí te vas a acordar, para si no vas a encontrar todo esto. Jesús el Salvador. En la cruz del Calvario te salvó o nos salvó. Jesús la roca. Él era la roca que le dio agua al pueblo, la piedra de Oreb. Jesús el sanador. Por sus llagas hemos sido todos nosotros sanados. Jesús el libertador. Mis hermanos, mis amigos. Jesús el redentor. Nos redimió con su sangre. Él es nuestro redentor. No es nada que yo me estoy inventando. Es la Biblia. La misma Biblia que habla por sí sola. Así que mi hermano, mi amigo, por favor, no pierdas tu tiempo en ofendernos a nosotros, los siervos de Dios, que solamente predicamos las verdades bíblicas. Mejor pídele a Dios perdón, humíllate y pídele sabiduría, pídele que te llene con su espíritu, primeramente que te dé su espíritu, porque como no tienes su espíritu no eres de Cristo. Si no aceptas a Jesús como Dios, a Cristo como Dios, no eres de Cristo, porque no tienes el Espíritu Santo. Cuando puedas aceptar a Jesús como Dios, entonces ahí pueda ser que Dios te pueda dar su Espíritu. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si no tienes a Jesús como Dios en tu corazón, entonces no tienes al Padre. Porque Él es el mismo. Él es el mismo. Si no aceptas a Jesús como Dios, no tienes al Padre. Amén. Lo aceptas como un profeta, lo aceptas nada más como el Hijo, no tienes el Espíritu Santo. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, y cuando te dé el Espíritu Santo vas a poder comprender todo esto. No vas a necesitar ni que nadie te enseñe.
Al leer la palabra tú solito vas a comprender porque el Espíritu Santo te va a mostrar. Incluso la Biblia dice que el que es de Dios, el Espíritu le da testimonio. Y si el Espíritu te da testimonio a través de esta escritura, pues entonces eres de Dios, nada más que estabas un poco confundido por las enseñanzas que has recibido o porque no has querido aceptar esta verdad. Así que espero y te sea de mucha bendición. Y como siempre digo, la gloria sea para Cristo. Yo no necesito ningún crédito. El Espíritu Santo es el que lo merece todo. Jesús es el que merece todo. La gloria sea para Él. Yo solamente soy un siervo inútil más de Él, pero que da de gracia lo que de gracia he recibido. Bueno, espero que puedas comprender y que pues ya no pierdas tu tiempo en estar mandando ese tipo de ofensas, porque créeme, son blasfemias. Y esas blasfemias, pues créeme que pues yo ni las tomo muy en cuenta, pero el problema es que estás atentando contra la palabra de Dios. Estás atentando porque te estás rebelando contra las verdades bíblicas. Y yo no te puedo hacer nada, ni te conozco. Pero cuidado con él, porque él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Es misericordioso, sí, pero como a Obed-Edom y como a Usa, así llega Dios. Dios puede llegar a tu casa con bendición, pero también puede llegar con disciplina. Depende cómo lo quieras tú. Ahí está. Usa fue castigado duramente por el poder de Dios, por haberse atrevido a tomar el arca sin permiso, sin autorización. Y Obed-Edom fue bendecido porque había una autorización de parte del rey para que él recibiera el arca en su casa. Y es lo mismo que digo, Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Jesucristo, sus 7 espíritus están sobre toda la tierra. Y Él puede llegar a tu casa, puede llegar con bendición o puede llegar a disciplinarte. Y si no lo aceptas, si lo rechazas, si lo tomas nada más como un profeta o como el que nada más debe ser venerado y no adorado, pues entonces teme, porque Dios también es fuego consumidor. Su palabra lo dice, yo no lo digo. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amigos, pues mi deseo es que Dios llegue con bendición a tu casa, que no tenga que llegar con disciplina, ni con castigo, ni con juicio, que llegue con bendición para ti, para toda tu casa, para tu familia, para tus seres queridos. Por eso mi consejo es que no nos rebelemos contra la palabra del Señor. No nos rebelemos, no contra el siervo de Dios. No, por mí se pueden rebelar contra mí, ¿qué importa? Contra su palabra es con la que no deben rebelarse. Y créanme que siempre va a haber bendiciones en su casa. Al igual que la casa de Obed-Edom, que fue bendecida por largos 3 meses, también tu casa puede ser bendecida todo este año si no te rebelas contra su palabra. Y si la recibes con fe, con ánimo pronto, con amor, y la pones por práctica o por obra en tu vida, todo este año puede ser grandemente bendecido o grandemente bendecida. Bueno, mis hermanos, mis amigos, como les dije, ando un poquito enfermo, pero ya declaré mi sanidad. Le dije, Señor, yo declaro que de aquí no va a pasar. Solamente son estos síntomas y de aquí ya no va a pasar. Ya de aquí ya no va a pasar, ya me voy a sanar pronto. Pero bueno, de todas maneras, esté como esté, el lunes sin falta, no voy a dejar de darles el mensaje que les tengo preparados. Como les dije,
no me voy a despedir de esta emisión sin darles a saber cuál es el mensaje que vamos a hablar. Ok, aquí está. La nueva serie que vamos a empezar, mis hermanos, mis amigos, para este próximo lunes, primeramente Dios, a las 7:30 en adelante. Mi nueva serie de mensajes proféticos. Mi nueva serie de mensajes proféticos, las vivencias de un profeta. Vamos a hablar de experiencias vividas o de vivencias experimentadas de cada uno de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Solo les voy a adelantar esto. La relación entre Dios y el hombre es imprescindible y es necesaria, además de que también resulta ser un vínculo indispensable para que el Señor pueda llevar a cabo la realización de todos sus planes y todos sus propósitos. Dios siempre ha necesitado y siempre va a necesitar de un hombre o de los hombres para poder llevar a cabo sus propósitos y sus planes en esta tierra. Dicho de paso, él mismo dijo en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que se lo revele el secreto a sus siervos los profetas. Lo dijo el Señor. O sea, él no va a hacer nada. Y si él dice nada, es nada. Hay que creer la palabra como está escrita y hay que recibirla así. Bueno, solamente les adelanto eso, mi nueva serie de mensajes proféticos, las vivencias de un profeta. Vamos a hablar de la vida de Enoc. Les voy a mostrar bíblicamente que Enoc era un profeta. No reconocido en el antiguo pacto, en todo el antiguo pacto, pero reconocido en el nuevo pacto por un hombre de Dios, un apóstol llamado Judas, quien se encargó de revelar por el Espíritu que Enoc fue uno de los primeros profetas del Antiguo Testamento. Y ahí lo vamos a ver por qué. Yo nunca había escuchado ese mensaje, ni nunca he oído un predicador que hable acerca de eso, de que Enoc fue un profeta. Pero ahí la Escritura lo revela y lo vamos a mostrar este próximo lunes, primeramente Dios. Vamos a entender muchas cosas que ignoramos, y me cuento yo también, porque yo también estoy aprendiendo más ahora con estos mensajes. Bueno, mis hermanos, mis amigos, perdónenme, ya me pasé mucho tiempo, pero creo que era necesario. Yo dije que en estos días pues nomás iba a ser una pequeña conversación y todo eso, pero hoy siento que el Señor me cambió los planes y dije, bueno, hay que ser obedientes, hay que ser fieles al Señor. Y pues bueno, gracias por estar ahí soportando, Lindsay, Liliana, gracias por estar ahí recibiendo la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, hará para lo que el Señor la ha enviado y dará su fruto a su tiempo. Uno siembra, otro riega y Dios, nuestro Padre, Jesús, le dará el crecimiento. Bueno, hermana Alondra Costa, bendiciones hermana y buenas noches. Gracias, claro que sí, de todas maneras, hagan una oración por este su hermano y amigo en Cristo, cuando puedan. Bueno, ya declaré mi sanidad y por fe va a llegar. Pues entonces los espero el próximo lunes, mis hermanos, mis amigos, a todos los que estuvieron ahí presentes y los que después van a escuchar el mensaje, pues gracias por estar ahí apoyando este ministerio de Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio, y por aceptar la palabra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo. Me despido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Salgo de las pantallas. A ver, esto no quiere salir.